Historia de la infiltración judía en los gobiernos de todo el mundo. Parte 1. Nuestro tema de hoy está directamente relacionado con el cómo surge el pueblo judío y cómo se ha comportado a lo largo de los tiempos. Si revisas el Génesis, Tarén, padre de Abraham, sale de Ur de Caldea con dirección a Canaán, con este y su otro hijo Harán, y, temporalmente se establecen en Harán donde Tarén muere. Ya desde ese momento se empiezan a ganar la reputación de invasores, y más aún cuando Dios promete a Abraham un territorio y una descendencia abundante. Sin embargo, las tierras de Canaán ya estaban habitadas por diferentes pueblos tales como amorreos, jebuseos, hicsos, filisteos, fenicios, arameos, con quienes los hebreos lucharon fuertemente para obtener la posesión de la tierra prometida. Estos pueblos eran descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Y Dios, que no olvida, se encargó de que la maldición de Noé se llevara al pie de la letra, haciendo que Abraham y su parentela, que eran descendientes de Sem, hijo también de Noé, fueran sus subordinados. Los actuales palestinos son los descendientes de los cananeos y fariseos de esa época, y como sabes, hoy en día siguen peleando por la misma razón: su territorio. Bueno, pero aterrizando el tema principal, el odio hacia los usurpadores judíos se gestó desde hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo. La primera infiltración del pueblo judío en otro país se relata en el Génesis y el Éxodo, y me refiero a la entrada a la nobleza egipcia de dos grandes agentes de Israel: José el soñador, y Moisés. La historia que nos cuenta la Biblia está muy sublimizada, pero ahí podemos ver cómo intentan destruir a un Egipto poderoso a través del primer agente ultra secreto llamado José, quien, aprovechando la fuerte mentalidad supersticiosa del faraón, se gana su confianza interpretando para él sueños y misterios de su dormir. Recordarán que el hecho de que José estuviera en Egipto valió para que toda su prole tuviera alimento y beneficios varios en las épocas de sequía, pero al final resultaron esclavizados y dominados por los poderosos faraones del norte de África. A pesar de todo lo realizado por José, no fue suficiente, por lo que más tarde prepararon el camino a otro agente élite, conocido por todos los locales del Nilo y sus alrededores como Moisés. Este tendría mayor impacto en sus propósitos, y lograría liberar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida, lugar donde continuarían usurpando tierras a los lugareños de lo que hoy es Palestina y Jerusalén. La primera infiltración en masa fue la registrada durante el exilio babilónico, donde vuelven a ser esclavizados, por lo que 10 de las 12 tribus desaparecen y se empiezan a infiltrar en territorios lejanos, para evitar que el yugo de Nabucodonosor II les tocara y condenara. Esa es la razón por la que ahora llamamos judíos a los descendientes de Israel, ya que en esa época solo quedaron dos grupos fuertes: la tribu de Judá, llamados judíos, y el grupo que habitaba Samar, llamados samaritanos, y que posteriormente sería nombrado por Jesús en sus parábolas, siendo los judíos los herederos de la promesa de Abraham, y siendo dominantes en toda la tierra hasta nuestros días. Nabucodonosor II fue uno de los primeros gobernantes en querer doblegar al potencial imperio judío, que aunque no han sido grandes guerreros, han sido grandes estrategas y comerciantes, que han usado el engaño y la lástima humana para hacerse notar y ser beneficiados por otras naciones. Adicional a esto, han hecho dinero al por mayor, lo que les da un poder inquebrantable en la tierra. Y aquí entra el turno a otro agente de Israel, llamado Daniel, quien interactúa con este gran rey de Babilonia, y en Daniel 4 es muy claro que la locura de este monarca fue causada por Daniel y su Dios. Más tarde lograría ser el tercer hombre más importante del reino para continuar apoyando a su pueblo. Otro rey que decidió hacerle la guerra al pueblo judío fue Ciro el Grande, y con su imperio persa dominó la zona de Palestina sin problema. Y cuando por fin los judíos creían que se salían con la suya, surge el Imperio Romano, que los conquista durante más de 200 años, y es en el año 135 de nuestra era, que el emperador Adriano trata de borrar todo rastro y evidencia del pueblo judío, cambiando el nombre de Judea a Palestina.
y es hasta el medievo, que volvemos a tener rastros de la persecución judía a través de la Santa Inquisición, supuestamente instaurada para castigar la herejía y brujería, pero en el fondo trataban al igual que Hitler, de exterminar a la raza danina, los judíos. Para esa época los judíos de todas las nacionalidades eran cada vez más evidentes y alardeaban su estirpe, pero la Inquisición los puso en su lugar, provocando que muchos cambiaran sus nombres, apellidos, nacionalidades y orígenes y hasta su religión de judía a católica, para evitar ir a la hoguera o ser ahorcado, como era la usanza. Uno de muchos ejemplos son los judíos sefardíes, es decir, los que se infiltraron y alojaron en la península ibérica, quienes enseguida huyeron hacia las recientemente tierras americanas descubiertas por Colón, quien tenía ascendencia semita según algunos historiadores. En 1492 los judíos sefardíes llegaron a algunos lugares de América, entre ellos México y Sudamérica, y es en mi país donde se infiltraron como católicos puritanos en la región de Monterrey, pero sus clásicos simbolismos los delatan en todo momento. Se instalaron frente al Cerro de la Silla, como recuerdo de su monte Sinaí. Se convirtieron en católicos por dos razones, una porque compartimos el Antiguo Testamento y otro porque era la religión dominante y así disminuían totalmente el riesgo de ser llamados a la Santa Inquisición, que ya también había llegado a América. Otro simbolismo que los delata es su comida favorita, el cabrito. Recordarán que Dios le dice a Moisés que solo deben comer animales puros, y les da tres alternativas: primer lugar cordero o borrego, segundo lugar cabras y tercer lugar chivos. Y ocupando la usanza de que el cordero debe ser menor a 1 año, comienzan comiendo cabritos con las mismas características culinarias especificadas en la Torá. Una vez que se acaba la Inquisición y el medievo, los judíos tienen su sabbat por varios siglos hasta que llega la época contemporánea y el nacimiento de la doctrina nacional socialista, que tocaremos en el siguiente tomo de esta fascinante historia. Te invito a ver la segunda parte, llena igualmente de datos y temas misteriosos de este pueblo en cuestión. Este video te permite ver con otros ojos las historias bíblicas, no son lo que parecen, descúbrelo en esta saga.